Y esta semana se conmemoró el Día Mundial del Agua. Nuestro país está atravesando una sequía histórica, pone en jaque a las autoridades, sobre todo a Ujú. OCE y a distintos ministerios. Bueno, ¿cómo está la situación en nuestro país? Nuestra compañera Nicole Descueit estuvo trabajando toda la semana en este tema y la recibimos con muchísimo gusto y bueno, tiene mucha información. Bienvenida, Nicole. Muchas gracias, buen mediodía para Ujú. ustedes, para toda la audiencia. Bueno, sí, para establecer un poco la situación, el estado de Sí, situación de nuestros recursos hídricos luego de estos meses de sequía. Se trata del tercer año con lluvias por debajo del promedio, de los valores normales de precipitaciones a raíz del fenómeno de la Niña, que ya el profesor lo hemos sí. escuchado hablar bastante de ese tema. De esta manera nos encontramos ahora en lo que se llama una sequía hidrológica, que implica la disminución ya de caudales y por lo tanto de reservas de agua con las que cuenta nuestro país. ¿Se había visto alguna sequía de este tipo? Bueno, según dicen los expertos, si bien se refieren a esta sequía como histórica, a la vez remiten a la sequía del año 88, 89, tanto, porque es similar tanto en intensidad como en extensión. A pesar de esto, también, como decía, coinciden en que se trata de una sequía histórica. Nicole, ¿y dónde se vieron los impactos mayores de esta sequía? Bueno, sobre todo en lo que es la zona sur y centro del país, ha sido la más afectada. En los últimos días hubo algunas precipitaciones y esto lo que permitió, según nos explicó el presidente de OCE, es congelar la situación, por ejemplo, de San José, también de Nueva Albesia y de Minas. De esta manera, lo que se hace es garantizar el suministro de agua potable al menos hasta mediados de abril, Ujú. aproximadamente por algunas semanas más. De esta forma, también con estas lluvias, el río Santa Lucía logró recuperar su caudal. Sin embargo, hay gran preocupación por Montevideo. Esto nos manifestaba el presidente de OCE, Raúl Montero, manifestó sobre todo preocupación por la capital del país. El embalse del Paso Severino, que es una de las principales fuentes de suministro para la capital, continúa descendiendo y ahora se encuentra en el nivel mínimo histórico registrado según el último informe de OCE. Es allí en la zona de Florida, sobre todo, que se necesita que llueva, que es donde OCE está esperando urgentemente que haya precipitaciones. Es por esto que Raúl Montero, presidente de OCE, señalaba que esta sequía demostró la necesidad de desarrollar diferentes obras en estos puntos donde se ha visto más afectados. Que uno no puede pasar por una crisis de esta, entrar a la crisis y salir igual que como entró. Indudablemente que la naturaleza nos mostró que hay algunos sistemas que deben ser reforzados. Nosotros ya tenemos planteado reforzar Montevideo, lo venimos luchando hace meses. Toda el área metropolitana queremos tener una fuente alternativa. Creo que esta crisis nos está dando la razón. Toda la cuenca de Santa Lucía ha sufrido la sequía, o sea, no estaría bueno haber apostado a una solución dentro de la cuenca del río Santa Lucía. Creo que está muy bien que apostemos a una solución independiente de la cuenca. Además, si hubiéramos tenido más capacidad de tratamiento de agua y de potabilización de agua, hubiéramos tenido también más agua para la Costa de Oro y para Ciudad de la Costa. Creo que el proyecto, por ejemplo, en este caso Neptuno, Guarazatí, hubiera compensado muy bien esta problemática que estamos teniendo, pero nos han aparecido otros problemas. Creo que San José amerita alguna medida complementaria, Nueva Albesia. Eh, yo creo que la naturaleza nos indicó que Rosario, Nueva Albesia, y toda La Paz y Colonia Valdense pueden tener alguna solución común, porque realmente estamos con el Río de la Plata ahí. El mismo Río de la Plata se encargó de invadir con agua dulce la toma de Rosario, o sea que nos está señalando que por ahí va la cosa. O sea, no deberíamos tener problemas si tomamos algunas medidas. Minas también amerita reforzarlo, pero también creo que Florida tendría que tener un margen de seguridad mayor. Pero ¿qué tan preparado estaba el país y cómo eran las reservas? Eso es lo que se pregunta a todo el mundo, ¿no? Bueno, tanto expertos como autoridades de OCE señalaban que Uruguay no estaba dentro de todo tan mal en cuanto a reservas. Hablando con el ingeniero Rafael Terra, integrante del Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental, señaló que esta sequía encontró a Uruguay mucho más preparado, por ejemplo, para lo que fue con la sequía del año 2009, aunque reconoce que había algunas fragilidades. Las reservas son en algunos casos un tanto frágiles. De hecho, OCE
viene explorando cómo aumentar, vamos a hablar del área metropolitana, que vive la mitad de la población, cómo expandir esas reservas o esas capacidades hace mucho tiempo, con media docena de proyectos, del cuales hoy parece inclinarse por uno, digamos, ¿no? Pero yo creo que esto hace reconocer que no se puede ignorar indefinidamente el tema. Y por su parte, el presidente de OCE, si bien valoró positivamente cómo se ha trabajado hasta ahora desde la empresa, sí reconoció que a Uruguay le hace falta infraestructura, sobre todo para generar mayores reservas cuando llueve y cuando nuestros recursos hídricos tienen agua en abundancia. Yo creo que todas las cuencas del Uruguay son superhabitarias. El problema es que muchas veces no tenemos la infraestructura necesaria para guardarla en los momentos que es abundante o excesiva a veces, ¿verdad? Porque ahí tenemos inundaciones en este país, para tenerla para cuando tenemos caudales de estiaje o caudales nulos, como hemos tenido en esto. Entonces, en el fondo todo se traduce a un tema de dinero y de inversión. Ahora, Nicole, la gran pregunta que todos nos hacemos es cuánto se tardará, cuánto tiempo puede llevar recuperar los recursos hídricos del país. Bueno, sí, hemos visto, por ejemplo, lo que es Canelón Grande completamente seco, entonces lleva a preguntarnos un poco cuánto tiempo tendría que llover para recuperarse. Bueno, en este sentido hay diferentes visiones y todo se remite al fenómeno de la Niña y la cantidad de precipitaciones que se den en el próximo tiempo. Por un lado, el presidente de OCE, Raúl Montero, señaló que la recuperación puede llevar incluso hasta días. Todo se remite a cuánto llueva. Si llueve mucha cantidad en pocos días, hay ejemplos anteriores en que se ha dado que la recuperación es bastante rápida en cuestión de días. Sin embargo, la mayoría de los expertos se refieren a cuestión de meses para esta recuperación. Se ha estudiado que una vez que se normalice el patrón de precipitaciones, tenemos un tercer año consecutivo del fenómeno de la Niña, el impacto del fenómeno de la Niña, una vez que se empieza a normalizar los valores de precipitación, los valores acumulados, que para Uruguay está aproximadamente 1.300 milímetros por año, va a haber una recuperación en los cursos de agua superficiales y subterráneos. Obviamente por la dinámica de los sistemas de las cuencas, del tipo de suelo que tengamos, de los usos que realicemos en la cuenca, vamos a empezar a ver una recuperación en los recursos hídricos, pero obviamente no de una forma inmediata, sino hablando más en escala de meses. Hace pocos minutos escuchamos a Montero decir que todo se reduce a inversión y dinero. ¿Pero qué medidas se pueden tomar para evitar estos eventuales episodios? Bueno, ahora las autoridades sobre todo están enfocadas en tomar medidas a corto plazo, inmediatas, sobre todo para poder garantizar el suministro de agua potable en este momento de gran urgencia. Sin embargo, sí se está trabajando en medidas a largo plazo porque pueden volver a repetirse estos fenómenos. Por ejemplo, el gobierno, ya hemos escuchado varias veces, apuesta sobre todo a lo que es la planta de Arasatí en San José, que va a tomar agua del río de la Plata, esto como fuente alternativa al río Santa Lucía para lo que es la zona de Montevideo, sobre todo, y zonas cercanas. A pesar de esto, la salinidad del agua del río de la Plata, sobre todo en lo que es estas épocas de sequía, en que la salinidad tiende a aumentar, es lo que preocupa a los expertos. Sin embargo, desde OCE aseguran que con reservorios de agua potable que van a tener, se va a asegurar igualmente el abastecimiento. Este reservorio alcanzaría para entre 80 y 90 días en caso de que la salinidad aumente en cierto periodo. Además, para Montevideo, para reforzar lo que es el suministro, se está trabajando aquí y en otras zonas del país con Alianza Uruguaya del Agua, mecanismo de acción colectiva que trabaja con el Estado y también con iniciativas privadas para contribuir a la seguridad hídrica de la región. En los proyectos que se trabaja son a largo plazo. Nosotros justo estamos trabajando en un proyecto de reforestación en la cuenca del Santa Lucía, que va a permitir regenerar el cauce del río, mejorar la calidad, la cantidad y bueno, también otros proyectos que estamos manejando con Dinoagua que van en esta línea de generar nuevas fuentes alternativas de agua que permitan mitigar de alguna forma estos sucesos o estos impactos cuando venga la sequía.
Por otra parte, a nivel internacional también hay medidas que se están tomando en diferentes países. Hace pocos días se llevó adelante la conferencia sobre la situación actual de la Administración de Recursos Hídricos en contexto de sequía. En este marco expusieron varios expertos sobre el tema. Entre ellos vino un experto de Chile, que ahora enseguida vamos a escuchar. Este país, recordemos, transita una sequía desde hace 14 años. Son un conjunto de medidas, algunas tienen que ver con infraestructura. Nosotros tenemos un conjunto de embalses, en algunos lugares faltan quizás un poco más de capacidad de almacenamiento. En la zona norte del país se está desarrollando de manera bien importante la desalinización de agua, especialmente en zonas costeras, donde realmente el agua es muy escasa. En otras partes del país donde llueve un poco más se está usando mucho el sistema de captura de agua lluvia, ¿ya? Pero yo diría que lo importante, ya estamos transitando, no lo hemos logrado todavía, no quiero hacerles pensar que esto ya es un éxito, pero es tratar de armar una gestión a escala de cuencas. Se están empezando a desarrollar lo que se llaman consejos de cuenca, que pretenden de alguna manera entender un poco, hacer una planificación a largo plazo, entender cuáles son las necesidades de los distintos actores, modelar, monitorear los recursos, para lograr de nuevo una estrategia que sea estable en el tiempo. Más allá de todas estas medidas que se están planificando tomar a largo plazo o posibles medidas que se podrían extrapolar al Uruguay, los expertos igualmente insisten en la necesidad de que haya conciencia en la población del uso del agua. Ya recordemos ahora, o se está tomando algunas medidas, instando a la gente a no utilizar el agua para usos no enteramente necesarios. Esto instando de alguna manera a denunciar en el caso de que se esté viendo un uso indebido del agua también realizando cortes de suministro en casos de ser adecuado, ¿no? Bueno, Nicole, realmente muy completo el informe y de alguna manera tiene que ver con lo que vamos a tener en minutos nada más, que es el profe Serra, que nos ha anunciado inestabilidad y lluvias para el fin de semana. Vamos a ver si nos puede decir si esas lluvias seguirán ayudando a toda esta situación que, por lo que vemos y en las diferentes visiones que tú contaste, hay distinto tipo de idea con respecto a cuánto tiempo llevará realmente que el déficit hídrico ya no exista en nuestro país. Parece increíble que un país rodeado de agua tenga este problema. Exacto, todo depende de la intensidad de las lluvias, ¿no? Y como decías, Nati, de la capacidad de generar reservas y de poder conservar esa agua de lluvia que cae, que de a momentos es abundante y que se podría intentar conservar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nicole. Pausa. Bueno, momento de la pausa. Última. Y a lo que decíamos, ¿no? Vamos a ver si llueve, si no llueve. ¿Se acuerdan que yo tengo actividad en el fin de semana? Que es muy importante que el profe me diga, pero así con exactitud, cuándo y cuánto va a llover. Si no, depende del humor de Humberto el lunes. Así que veremos. Ya venimos.